Descargo de responsabilidad, todo el crédito a sus respectivos creadores, link de la historia en la descripción. Advertencia. Se recomienda discreción con el siguiente video. Fate. Miedo al superhéroe. Capítulo 1. 1,242 Capítulo 1, N/A. Primero que nada, es mi error. Este es el último que prometo, creo. Las historias que están preparando se actualizarán en cualquier momento. Esto solo existe porque no podía sacarme ese pensamiento de la cabeza. Ahora que salió, finalmente puedo concentrarme nuevamente. No hay mucho más que decir, la verdad. La historia se basa en Inflict, aunque solo sea en el sentido de que la idea de un cruce entre Destino y Sekirei solo parece plausible porque Gabriel Blessing lo hizo primero. Le habría enviado un mensaje privado pidiéndole permiso para escribir esta historia, pero no creo que el buen tipo haya estado en este sitio desde la primera mitad de la década. Dejando a un lado los pensamientos deprimentes, les presento lo que sea que se supone que es esto. PD, este no es un Shirou sombrío o angustiado, como descubrirás rápidamente a pesar del resumen. Es solo un poco alguien que necesita reparaciones, guiños en Disney. Mao. Damas y caballeros, hemos llegado al aeropuerto internacional de Haneda, hora local a las 13:28. La temperatura actual es de 18 grados centígrados. Por favor permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado hasta. Shirou se movió en su asiento y el anuncio a bordo lo despertó. Cuando abrió los ojos, vio a su vecino sonriéndole divertido. Has estado durmiendo como un muerto desde que despegamos. ¿Un viaje de negocios difícil? Adivinó el hombre. Era de mediana edad. Cabello ralo, cintura ensanchada y todo. Aunque su traje estaba un poco desaliñado por el largo vuelo, la chaqueta estaba claramente bien hecha. En general, parecía un asalariado japonés, aunque razonablemente exitoso. Shiro apostaría que el hombre sabía bastante sobre viajes de negocios difíciles. El más joven de la pareja se rió suavemente. Algo como eso. Él asintió con simpatía. Recuerdo que vuelos largos como estos me costaban mucho cuando tenía tu edad. Nunca fui el mejor para manejar el desfase horario. Si te sirve de consuelo, se vuelve más fácil con el tiempo. Tu oficina te da el día libre, en el menos. Shiro negó con la cabeza. De hecho, trabajo en el extranjero. Mi último proyecto fue bastante grande, así que me tomé un tiempo libre para visitar mi casa. Ah. El asalariado sonrió tímidamente. Perdón por recordarte el trabajo mientras estás de vacaciones, entonces. Debo decir que es inusual ver a jóvenes de tu generación usando trajes cuando no están en el trabajo. ¿Está de moda ahora o algo así? Antes de que Shirou pudiera responder, la luz del cinturón de seguridad se apagó. Gracias por volar con nosotros y esperamos volver a verte pronto. Que tengas un buen día. El asalariado suspiró. Con un gruñido, se levantó y agarró rápidamente su equipaje de mano para dejar espacio al hombre más joven en el asiento de la ventana. Al irse, se despidió. No te retendré más. Descansa, niño. Lo haré, gracias. Después de permitir que los otros pasajeros evacuaran el avión antes que él, Shiro cruzó el puente del jet que conectaba con la terminal a paso rápido. Su equipaje de mano era pequeño, por lo que podía moverse rápidamente. Vio su manga por el rabillo del ojo e hizo una mueca. Quizás no debería haber usado el traje en el vuelo después de todo. Probablemente podría haber encontrado un lugar para cambiarse de ropa una vez que llegó. Disculpe, ¿eres Shirou-san? Un par de guardias de seguridad lo detuvieron en la entrada de la terminal. Espera, no. Eran agentes de policía reales, no. Ese soy yo, confirmó. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? No le dieron una respuesta directa. Por favor, ven con nosotros. Nos gustaría hacerte algunas preguntas. Shiro contuvo el ceño fruncido. Eso es lo que temía. ¿Pero qué podrían querer de él? No es que haya entrado ilegalmente al país ni nada por el estilo. Compró un billete de avión totalmente normal y su pasaporte era auténtico. Sobre la mesa frente a él se colocaron una pistola Sig Sauer M17 y un rifle BR-18.
Encontramos esto en su equipaje, comentó uno de los policías en la pequeña y apartada habitación. Shirou mantuvo la cara seria, pero su mente corría a 1 kilómetro por minuto tratando de descubrir qué les alertó. Sí, podría haber traído algunas armas de fuego relativamente ilegales a su país de origen que casualmente tenían regulaciones de control de armas particularmente estrictas, pero eso no debería haber sido un problema aquí. Nunca lo fue antes. Después de todo, su maleta era un código místico. No había ningún sistema de seguridad en el mundo que él conociera que pudiera detectar con precisión su contenido. Sin embargo, el quid de la cuestión fue que lo descubrieron. Si quería salir de esta terrible situación, necesitaría revisar métodos probados y verdaderos para desviar sus sospechas. Ese no es mi equipaje, negó sin convicción. Los hombres uniformados se miraron con dolor. Para consternación de Shirou, uno de ellos salió de la habitación mientras el otro se sentó frente a él. Y así, se había convertido en un interrogatorio. El hombre sacó una tableta que Shirou no reconoció. Nuevo protocolo, tal vez. Aquí dice que no ha regresado a Japón desde el año 2009, señor Emiya. ¿Cuál es el propósito de su visita? Estoy aquí para visitar mi ciudad natal, respondió Shirou fácilmente. ¿Y cuánto tiempo piensas quedarte? 8 días, incluido hoy. El oficial tocó algo en la pantalla. ¿Tu ocupación? Soy mecánico, plomero y electricista con licencia. Acabo de terminar un contrato de 1 año con el gobierno británico, así que sentí la necesidad de tomarme un tiempo libre para visitar a un amigo. ¿Cuál es el nombre de tu amigo? Matou Sakura. El oficial gruñó, poco convencido, pero aún así escribió el nombre en su tableta. ¿Y con qué propósito trajo 2 armas de fuego de grado militar al país? No parece algo que un comerciante como usted pueda llevar consigo. ¿Es consciente de que tenerlas en su poder puede costarle 15 años de prisión? Eso es sin incluir ningún cargo de contrabando. Como dije, esos no son míos. Suficiente. Esto es una pérdida de tiempo. Quien habló no fue el oficial, sino una mujer que irrumpió por la puerta con el ceño fruncido. Quizás Takami miró fijamente el teléfono celular que zumbaba en su mano. Podría haber sido una persona seria, pero le gustaba pensar que tenía un control decente sobre su temperamento. Dios sabe que lo ha necesitado a lo largo de los años. Dicho esto, la molestia que sentía hacia este dispositivo inanimado habría sido inusual en otras circunstancias. Sin embargo, para empezar no estaba de buen humor. Acababa de descubrir que su hijo siguió adelante y reprobó nuevamente su examen de ingreso a la universidad, y ahora estaba recibiendo una llamada del departamento de policía. Será mejor que se trate de la empresa. Si descubriera que uno de sus hijos hizo algo estúpido, tal vez tendría que estrangularlos a ambos. Primero, el que fue arrestado, luego el otro, por si acaso. Haciendo acopio de todo su coraje, respondió. Hola. Señorita Sashi. Quizás quiera pasar por el aeropuerto de Haneda. Una de las máquinas del envío atrapó a un hombre fuertemente armado que intentaba colarse en la ciudad. Otro. Ella gimió. Al parecer, sus hijos vivirían un día más. Este es el tercero esta semana, ¿estás seguro de que no quieres que se lo entreguemos a los chicos de aquí? No, iré. Si quieres hacer algo bien, hazlo tú mismo, como dice el refrán. Por más conveniente que fuera reemplazar la fuerza policial local con paramilitares de MB, la verdad del asunto era que el personal empleado por MB tenía, lamentablemente, un largo historial de enojarla. En cualquier caso, la fuerza policial estaba firmemente bajo el control de la empresa, por lo que podía confiar en que ellos harían su trabajo con más confianza que MB para tratar de ocupar sus zapatos. Del mismo modo, preferiría trabajar hasta morir que delegar cualquiera de sus tareas en ese grupo de inútiles. Prepara un coche, le dijo al oficial al otro lado de la línea. Simplemente lo llevaremos con nosotros y le sacaremos lo que podamos de él aquí. Entendido. ¿Algo más, señora? Sí. Envíame el registro del tipo, ¿quieres? Todo lo que has logrado reunir hasta ahora. Cosa segura. Colgó la llamada y guardó el maldito teléfono en el bolsillo de su abrigo. Karasuba.
Una mujer de cabello gris entró en su oficina en ese momento. Si no se hubiera pronunciado su nombre, uno pensaría que su entrada en la habitación insonorizada fue una coincidencia. ¿Tienes un juguete nuevo para mí?, preguntó, luciendo una sonrisa ilegible. Una alarma sonó en el teléfono de Takami, interrumpiendo sus pensamientos antes de que pudiera hablar. Una mirada rápida le dijo que habían llegado los archivos que había solicitado. En menos de un minuto también. No está nada mal, por una vez. Tal vez, le dijo hacia la mujer más joven. Echó un vistazo rápido a los archivos. Qué pintoresco. Este tipo es japonés. Más raro de lo que piensas. Su nombre es Shirou, 33 años, ¿quién lo hubiera pensado, eh? Definitivamente eres más joven de lo que pareces. Shirou le devolvió la mirada a la mujer con una mirada tan vacía como pudo. Nacido y criado en Fuyuki, Japón, oh. Gritó con alegría claramente fingida. Finalmente levantó la vista de la tableta para mirarlo a los ojos con una mirada medio desinteresada. Hace unos 15 años, dejaste el país y te mudaste a Europa. Aquí dice que eres residente británico, pero tu historial de viajes durante los últimos 18 meses es bastante extenso, viajero mundial, tú. Él no lo estaba permitiendo. ¿Me pueden devolver mi maleta, por favor? Voy a tener que llamar a mi hotel, a este ritmo. Supongo que también te gustaría recuperar la pistola y el rifle de asalto. Como dije, esos no son míos. Haz lo que quieras con ellos. Las armas de fuego eran armas mundanas, por lo que no le importaba demasiado si desaparecían. La maleta, en cambio, era un objeto mágico. Si no pudiera recuperarlo, sería necesario tomar medidas alternativas. Para su sorpresa, la mujer sacó un paquete de cigarrillos y encendió uno en el acto. Este era un edificio libre de humo, ¿no? Cuéntame un poco sobre la señorita Matou. Estás aquí para hacerle una visita, dijiste. ¿Es así? ¿Qué te gustaría saber?, preguntó Shirou. No le importaba ser transparente sobre el asunto. Después de todo, no estaba mintiendo. Supongo que me parece un poco extraño que hayas venido hasta aquí por una chica muerta. Ella falleció en 2004. Al parecer, no les hizo falta investigar mucho para descubrirlo. En ese momento tenía muchas cosas en la cabeza, rebatió el hombre. No pude presentar mis respetos en ese entonces, así que aquí estoy ahora. Tiró significativamente del puño de su traje completamente negro. Después de 16 años. Así es. Ella no lo estaba permitiendo. Me temo que tendrá que venir conmigo, señor. Shirou cerró los ojos con resignación. Solo podía culparse a sí mismo por la terrible situación en la que se había encontrado, sin embargo, llegó a esto. Siempre podría obligarse a salir más tarde, pero por ahora era más fácil hacer lo que le decían. Después de todo, esta situación todavía era salvable. Fue solo una vez que Shirou fue obligado a sentarse en el asiento trasero de un hombre negro que consideró que su situación era un poco menos indulgente de lo que había pensado originalmente. Tenía las manos esposadas a la espalda y una red metálica los separaba del conductor. Se dio cuenta al instante de que tanto las puertas como las ventanas estaban fuertemente reforzadas. Si era necesario escapar de sus captores, ninguno de estos eran factores que requirieran mayor consideración. El único problema era la espeluznante mujer que ocupaba el asiento junto al suyo. Por lo general, no enjaularías a alguien que crees que es un criminal peligroso junto con otra persona. Sería una situación de rehenes a punto de ocurrir. Sin embargo, apostaría cualquier cosa a que ella no era una humana normal, por lo que esas preocupaciones definitivamente eran discutibles. No intercambiaron palabras entre ellos durante el viaje al lugar al que se dirigían. Ella siguió sonriéndole, como si estuviera anticipando algo. Decididamente, seguir los males de quien lo había recogido en el aeropuerto era una idea terrible. No eran la policía, eso es seguro.
Aunque la caja de metal en la que estaba atrapado junto con la silla a la que estaba atado podrían pasar por una celda de contención particularmente mezquina, la forma en que la espeluznante mujer golpeaba ansiosamente el borde de su katana era un poco diferente del comportamiento policial estándar. Había sido engañado. Su maleta realmente no debería haber sido detectada por la aduana. Si estas personas eran parte de una organización iluminada por la luna, entonces simplemente estaba perdiendo el tiempo. La cuestión era que si actuaba ahora y se equivocaba en su suposición, se vería obligado a respetar las leyes de la asociación. Qué desafortunado sería si tuviera que matar a todos en este edificio. Realmente un desperdicio de vidas humanas. La punta de la katana presionó contra su yugular. «Hola, señor», dijo la mujer arrastrando las palabras. Parecía sorprendentemente cansada a pesar de la forma alegre en que se comportaba. «Si no quieres hablar, por mí está bien». El hombre de pelo blanco arqueó una ceja. «¿Lo es? MHM. Te mataré ahora». «¿Cómo que quiero hacerlo?» Sin duda no se encontraba en una comisaría. Esta mujer estaba demasiado desquiciada para pasar cualquier tipo de examen psicológico necesario para conseguir el trabajo. De cualquier manera, insistió, como dije antes, realmente no. Shirou giró su cuello hacia un lado justo a tiempo para evitar la espada lanzada hacia su cara a velocidades inhumanas. Vio su mirada desconcertada justo cuando fue reemplazada por su máscara sonriente una vez más. «Cambio de opinión», dijo. «Jugaré contigo un poco más». Con un movimiento de muñeca, cortó las cadenas de acero que lo ataban a la silla. Inseguro, el hombre se puso de pie y encaró a su captor. La espada volvió a atacarlo, aunque mucho más rápidamente. Debido al espacio limitado en la celda de contención, solo podía arrastrar los pies hacia atrás para mantener la cabeza pegada al resto de su cuerpo. No pudo detectar ningún signo de refuerzo. Aunque cada vez confiaba más en su suposición de que sus captores no eran personas normales, todavía tenía que oler algún tipo de arte mágico. Por increíble que pareciera, los talentos sobrenaturales de la mujer eran simplemente una aberración. Eso, o simplemente ella no era humana. Con cada golpe que él esquivaba, sus golpes se volvían más concentrados. La sonrisa divertida de la mujer se transformó en una de éxtasis. Fue cuando él aprovechó uno de sus golpes para romper sus esposas que ella detuvo sus avances por completo. Aunque todavía era cauteloso, también se detuvo debido a lo repentino de su calma. ¿Por qué vino a Japón, señor? Shirou frunció el ceño. ¿Otra vez con esto? No es que fueran a escuchar lo que decía. Vine a visitar a un buen amigo mío, respondió con sinceridad. Su sonrisa se volvió sádica. Por alguna razón artificial, ella le habló como un empleado de tienda que se disculpa en lugar de un loco que buscaba razones para abrirlo. ¿Es así? ¿Qué tal si le hacemos una visita a Sakura-chan juntos? Eso aclarará cualquier malentendido, ¿verdad? No, eso no estaba nada bien. Mostrarle a esta mujer una lápida no era motivo para dejarlo ir. Para empezar, no creía que tuvieran intención de hacerlo. ¿Qué estaba tratando de lograr aquí? Está bien. ¿Esto está bien para tu jefe? La sonrisa de la mujer amenazó con partirle la cara. Yo no me preocuparía por eso. Cuando Karasuba obligó a un lacayo a llevarla a ella y a su nuevo juguete 2 horas y media al sur de Shinto-Teito, realmente esperaba algo interesante. Sinceramente, se sentía jugada, como si se estuviera jugando a sí misma, más bien. En serio, la arrastró hasta aquí para visitar un cadáver. Aburrido. Qué frustrante. Ella siguió adelante e ignoró las órdenes expresas de Takami de lidiar con el espía dentro de los confines de las salas de interrogatorios de Mi con la esperanza de que él le mostrara algo interesante nuevamente. Sin nada más que un cuerpo hábil en quien confiar, mantuvo a raya su propia muerte durante casi un minuto. Para un humano, eso fue impresionante, ¿verdad? Si ella le diera una correa más larga, él podría mostrarle algo aún mejor, ¿verdad? Y, sin embargo, aquí estaban. Olvídate de luchar, ni siquiera intentó huir. Ya terminó, señor. Frustrantemente, él no le estaba respondiendo. Él ni siquiera se molestó en mirarla.
Estaba sentado con las piernas cruzadas frente a una tumba, sin preocuparse en absoluto de que la tierra húmeda arruinara sus costosos pantalones. Gracias, habló por encima del hombro. Karasuba no esperaba eso en absoluto. Le ruego me disculpe. Gracias, repitió. No me gusta el derramamiento de sangre. Ja. Qué peculiar. Quizás no era tan interesante como ella había esperado originalmente. Vamos, insistió. Ya tuvo suficiente de esto. Totalmente inútil. No valía la pena que Takami volviera a saltar por su garganta. Lo traería de regreso al cuartel general, lo destriparía y le contaría a Takami alguna historia inventada para hacerle creer que se molestó en hacer su trabajo. ¿Un agente del gobierno enviado para capturar a uno de los pájaros más jóvenes? A ella le gustó cómo sonó eso. Genérico, pero claro, fue solo así porque era la historia más probable. Por lo que sabía, o le importaba, bien podría haber sido la verdad. Ya voy, respondió el hombre después de un momento. Con una mirada de despedida a la lápida, la siguió de regreso al auto que los esperaba en el frente de la iglesia. ¿Qué decepción fue esta? Quizás simplemente tuvo suerte. En realidad no pensó que sería capaz de salir de esto, ¿verdad? Ella lo había capturado, por lo que ya era su presa. Su vida ahora le pertenecía a ella. Y ya estaba harta de él. Regresaron en silencio. Aunque se sentó atrás con él al salir, no se molestó cuando regresaron. Montada en una escopeta, miró por la ventana con una mirada desenfocada pero extrañamente firme. El coche retumbó y se detuvo bruscamente. Karasuba miró inquisitivamente al conductor. No sé qué pasa, señora. Revisaré el capó, no te molestes, le dijo. ¿A qué distancia estamos del cuartel general? Qué frustrante. No podían llamar a otro coche para que los recogiera porque no quería que Takami supiera dónde estaba. A pie. 15 minutos. Karasuba salió del ahora inútil vehículo. Su suspiro tenía claras marcas de agotamiento. Está bien. Vámonos, señor. Ella le abrió la puerta y él la siguió sin ningún problema. Al menos el cordero siguió obedientemente hasta el matadero. El sol se estaba poniendo ahora. ¿Realmente había pasado tanto tiempo? ¡Qué día tan derrochador! Caminaron en silencio. Aunque apreciaba la paz y la tranquilidad, Karasuba no pudo evitar resentirse por la naturaleza tranquila del espía. Sabía que estaba a punto de morir, ¿verdad? Lo mínimo que podía hacer era mostrar algo de miedo, o incluso un poco de pánico estaría bien, de verdad. Una adolescente con cabello corto y rosado apareció desde un callejón. Detrás de ella había un hombre de 20 y tantos años, de apariencia sencilla. Nada era particularmente sobresaliente en ninguno de ellos, excepto por el hecho de que la calle estaba completamente vacía y que claramente estaban bloqueando su camino. La expresión de la chica era extrañamente decidida. Karasuba sonrió. Tal vez el día fuera salvable después de todo. Xshirou se sintió completamente perdido. ¿Quiénes se suponía que eran estas personas? Giró su cabeza hacia la mujer con la espada con la esperanza de obtener algún tipo de explicación de ella, pero ella claramente lo estaba ignorando. «Eres como ella, ¿verdad?», preguntó el hombre de aspecto sencillo mientras señalaba a su compañero. La dama de la espada se rió entre dientes. «¿Y si lo soy?». La chica de cabello rosa levantó un puño y un par de chakram flotaron detrás de ella. Telequinesia. Una habilidad sobrenatural utilizada con la intención de hacer daño. Los discos de cuchilla salieron disparados hacia adelante. Aunque estaban dirigidos a la mujer espada y no a él mismo, dio un paso adelante y los agarró en el aire. Los poderes telequinéticos de la chica se opusieron a su control, pero el hechizo de refuerzo que se lanzó a sí mismo resultó ser demasiado poderoso para que ella pudiera luchar contra él. Una vez que estuvieron en su alcance, sus bordes se arrugaron y se desafilaron. Era fácil alterar un objeto tan simple. Por supuesto, todos los espectadores fueron tomados por sorpresa por su uso de la habilidad mágica. Sin embargo, ya no tenía sentido mantener ocultas sus habilidades.
Sería irresponsable de su parte dejar a un ser sobrenatural a su suerte cuando se le amenazaba con exponer la existencia del mundo iluminado por la luna. No podía predecir cuántas vidas se perderían si hiciera la vista gorda ahora. Tendría que morir. Los ojos de Karasuba se abrieron cuando su corderito de repente decidió volverse interesante una vez más. Por medios desconocidos para ella, había inutilizado las armas del pajarito. La chica y su Ashikabi miraron al hombre con inquietud. Karasuba sintió su sonrisa pellizcando sus mejillas. ¡Qué divertido! ¡Esperar!, gritó el Ashikabi. Así que tú eras él, una fina hoja, más bien una daga, estaba alojada en la garganta del pajarito. Ella murió instantáneamente. La respiración de Karasuba se entrecortó. ¿Cómo? El espía debe haberlo hecho, pero ¿cómo? No arrojó nada. Él ni siquiera se movió. No, gritó el Ashikabi. Fue pena lo que sintió. ¿Enojo? ¿Ambos? El espía parecía completamente desinteresado por el estado mental del hombre. ¿Estabas con ella?, preguntó el espía, inclinando la cabeza hacia el cadáver. Ella era mi estallido. Y el Ashikabi cayó muerto junto a su Sekirei. El espía bajó la pistola a su costado. Una vez más, Karasuba estaba entretenida. No, fue más que eso. Este momento fue verdaderamente alegre. Hacía mucho tiempo que no estaba de tan buen humor. Oiga, señor. ¿De dónde sacó esa arma? Pensé que nuestros muchachos lo sacudieron antes de traerlo. Él no respondió, en lugar de eso ofreció una sonrisa de disculpa. Lo siento. Tendré que matarte también. Su sonrisa burlona se volvió salvaje. Su corazón saltó un latido. Oh. Eres como ella, ¿verdad? No sé quiénes son ustedes, pero si van a causar problemas, entonces será mejor que estén muertos, explicó sin rodeos. Dejó caer el arma. De alguna manera, ella no se dio cuenta de dónde había encontrado el par de dao que ahora tenía en cada mano. Espadas, de todas las cosas. Este humano pensó que podía luchar contra ella con espadas. Un calor hervía fuego lento en sus entrañas. Había algo ingenioso que ella había querido decir, hurgar un poco más en su cerebro, pero aparentemente, tuvo un poco menos de control de lo que había anticipado. Sus piernas se movieron antes de que pudiera pensar correctamente, y su espada se estrelló contra la cabeza del humano. El golpe fue suspendido y recibido en el aire por una de las espadas. Karasuba contuvo una risita, notando que la hoja de su arma se partió bajo la fuerza que había aplicado, mientras que su dao ni siquiera estaba rayado. Con solo un brazo, aunque comenzaba a doblarse bajo la presión que estaba aplicando, el humano la detuvo. Tan cerca de él como estaba, Karasuba susurró. Matarme significa perder cualquier pista que pueda ofrecerte. ¿Realmente quieres que un tercero oscuro y misterioso corra bajo tú? Su segunda espada golpeó el interior de su pierna, obligándola a retroceder unos pasos para escapar a salvo. La expresión del hombre era fría como una piedra, sus burlas no provocaban ningún tipo de reacción por parte de él. Me las arreglaré, gracias. Puedo perseguir al conductor si es necesario. ¿Lo matarás también? Si es necesario. Karasuba comenzó a respirar con dificultad. Su corazón latía con fuerza en su pecho cuando el hombre pasó a la ofensiva. No era más rápido que ella ni más fuerte que ella, pero era hábil. De forma antinatural. Lo suficientemente hábil como para justificar su capacidad de mantenerse firme contra ella a pesar de no ser más que un humano. Definitivamente no, pero ella no se quejaría. Xshiro ocultó el ceño fruncido cuando otro golpe suyo fue lanzado a un lado. Él estaba preocupado. No por el hecho de que la mujer tuviera una clara ventaja física. En este punto, esperaba lo mismo considerando su historial con criaturas mágicas. Era más bien que la mujer estaba poniendo una cara realmente extraña, como si estuviera enferma. Como físicamente enfermo. Y aún así, sus golpes se volvieron más feroces y su juego de pies más controlado. En serio, estaba recibiendo señales contradictorias de esta criatura. Su única ventaja absoluta, que había aprovechado hasta ahora, era la disparidad en la calidad de sus armas.
Kansou y Bakuya, los nobles fantasmas, nunca perderían un enfrentamiento contra una katana común y corriente forjada en el último año. Aunque sus golpes fueron fuertes, la espada no pesaba. Y así, el siguiente golpe de Bakuya lo destrozó hasta la empuñadura. La mujer parecía a punto de desmayarse. La victoria fue suya. Bakuya siguió un camino limpio y telegrafiado destinado a cortarla lo más rápido posible mientras Kansou la seguía, lista para asestar el golpe final una vez que intentara distanciarse del asalto de la espada hermana. Solo que ella no hizo eso en absoluto. En cambio, la mujer chocó contra él y le metió la lengua en la garganta. Fate. Miedo al superhéroe. Capítulo 2. Capítulo 2. A todos lo tienen en uno. Esta es Mind of Steel Shirou, lo cual probablemente sea terrible para cualquier fic que espere aprovechar un gráfico de trama extenso, ahora que lo pienso. Hola Alexa, juega la habitación de Marvin. Dado que mi última exposición a Sekirei fue probablemente hace cerca de una década, el curso de acción natural fue leer los 187 capítulos antes de escribir el capítulo 2. Después de hacer tanto, llegué a algunas conclusiones y puntos de interés que pensé que sería importante resaltar antes de continuar. 1. El hecho de que una pelirrosa de pelo corto con chakras flotantes ya exista es una coincidencia tan grande que realmente quiero llorar. No, los personajes que Shirou Yamcha tuvo en el último capítulo no furon Iga y Oria. Toda la existencia de Oria fue borrada de mi cerebro hasta hace poco. Quizás vuelva para arreglar esa parte más tarde, pero no sé. 2. Karasuba no es la mejor chica. Ella es la mejor chica. 3. Probablemente ahora sé más sobre Sekirei que sobre la tradición de Nasu, Mao. Eso es lo que sucede cuando una serie consta de una sola entrada y no de una puta biblioteca pública de spin-offs. 4. Quien decidió traducir todo menos los últimos 5 capítulos de 365 días sin ti es un monstruo. Vamos, hermano. Han pasado muchos años. Por favor. 5. Karasuba ya iba a ser un personaje difícil, aunque divertido, de escribir, pero me he hecho las cosas mucho más difíciles al hacer que toda esta historia gire en torno a su reacción ante alguien desde el principio. Sus pensamientos van a ser un desastre, jajaja. Voy a intentar escribir una parte de ella que, después de todo, en realidad no existe. 6. Los pensamientos de todos van a ser un desastre. Todos en ese programa están completamente locos. Shiro está completamente loco. Pero sí, en ese sentido, todavía no he decidido hasta qué punto abusaré del estilo narrativo que he elegido para esta historia. Probablemente ya lo sepas, pero muchos de los actores principales son del tipo que no saben cómo expresar lo que sienten o hacen un esfuerzo consciente para separar lo que están pensando y lo que están diciendo, y no del tipo no es que me gustes ni nada parecido, bebe vaca. Tampoco. Aficionado como soy, podría convertir esto en un espectáculo de engaños interminables donde nadie sabe cuál carajo es la verdad, incluyéndome a mí. Mao. Solo bromas, con suerte. Aparte de eso, gracias a todos por los fantásticos comentarios. No me disculparé porque, francamente, ustedes mismos se han hecho esto. Les presento. La relación más tóxica de todos los tiempos 2, el bógalo eléctrico. Xshiro estaba atrapado. La criatura tenía sus brazos alrededor de los de él, por lo que no tenía suficiente margen de maniobra ni la fuerza para liberarse. Sería bastante fácil arrancarle la lengua de un mordisco, envuelta alrededor de la suya como estaba, pero eso significaría meterle sangre en la boca. Ingerir los fluidos corporales de un organismo desconocido era una idea terrible. Más de lo que ya tenía, claro está. De todos modos, nada de eso realmente importaba en este momento porque se había presentado un problema más urgente. Lo que parecían alas de tono negro habían brotado de su espalda. Estaba despojándose de su recipiente humano. Estaba a punto de ver la verdadera forma de... Ella apartó sus labios de los de él, un húmedo sonido de pop sonó mientras lo hacía. Las alas desaparecieron como si no estuvieran ahí para empezar. Estaba simplemente imaginando cosas. Viendo cosas. Eso no puede ser una buena señal. Quizás su saliva era venenosa.
En su mano se trazó una llave negra. Acción que pareció divertir mucho a la mujer. ¿Qué hiciste? ¿Por qué me besaste? Ella agitó una mano hacia la daga con desdén. Ah. Ya no hay necesidad de eso. No puedo matarte. La ceja de Shirou se arqueó. Ella sabía que todo el asunto de matar iba en ambos sentidos, ¿verdad? Solo porque ella perdió su espada no significaba que él dejaría de atacarla. Puedo, le dijo con voz firme. Como dije, lo siento, pero es demasiado peligroso dejarte con vida. Ella no hizo ningún movimiento para defenderse. No me estoy expresando correctamente, ella se interrumpió. Durante un incómodo par de segundos, ella no hizo nada más que mirar sus pantalones. A pesar de sí mismo, Shirou no pudo evitar sentirse un poco incómodo. Oh. Confiscamos tu teléfono, ¿verdad? ¿Su teléfono? El director ya te habría llamado, de lo contrario. Aquí, simplemente usaremos, ella se quedó helada. No importa. También olvidé traer el mío. Había un gran contraste en sus expresiones mientras se miraban el uno al otro. El de él estaba cansado, mientras que el de ella era extrañamente tranquilo. Bueno, supongo que no me importaría explicar las cosas en su lugar. No te molestes. Se rastrearon 5 teclas negras más, todas sujetas cómodamente entre sus dedos. Con un salto reforzado, estuvo sobre ella en un instante. Su mirada se endureció. Basta de esto. Si me matas antes de que comience el juego, perderás el premio, ¿sabes? Las cuchillas se detuvieron justo antes de cortarle el cuello. No era más que una broma suelta, pero si lo que ella estaba insinuando coincidía de alguna manera con lo que inmediatamente se le había pasado por la cabeza cuando ella lo pronunció, entonces todo lo que ella pudiera decirle realmente superaba los riesgos de dejarla respirar un poco más. Los labios de Karasuba formaron una sonrisa de Cheshire. No juego, murmuró. 108 pajaritos vuelan por la ciudad, chirrió crípticamente, ignorándolo. Vamos a pelear, pelear y pelear, hasta que solo quede uno de nosotros. Supuestamente, al vencedor se le concederá cualquier deseo. Las teclas negras desaparecieron, pero la expresión tensa de Shirou no se aflojó en lo más mínimo. 108 pajaritos, dijo. Era así como llamaba a aquellos como ella. Que hubiera tantos era un problema. Tendría que acelerar sus esfuerzos. Más que eso, el premio sonaba tan malo como un grupo de criaturas sobrenaturales acechando por una ciudad poblada como Shinto Teito. Peor aún. A pesar de, ¿qué tiene todo eso que ver con que te perdone la vida? Su sonrisa tonta lo puso nervioso. Te gusten los juegos o no, me temo que participarás de cualquier manera. Tu destino quedó sellado en el momento en que me dejaste volar. Sus alas, se refería al beso. Eso fue una especie de contrato, concluyó. La mujer se tomó la mejilla y suspiró. En cierto modo. Ahora estamos unidos el uno al otro, pero, a eso se refería cuando dijo que ya no podía matarlo. Sin embargo, si eso era todo, entonces no era su problema. Shirou había decidido eliminarla y perseguir al conductor, ella lo besó de nuevo. A diferencia de la primera vez que no pudo moverse, esta vez simplemente lo tomaron por sorpresa. Ella se alejó antes de que su cerebro pudiera alcanzarla. Más que el juego, ahora estás atrapado conmigo. Nuestros destinos están entrelazados, por los siglos de los siglos. Hizo hincapié en esa última parte burlonamente, pero Shirou no pensó ni por un segundo que estaba bromeando. Ella lo estaba presionando para que reaccionara. Esta situación había ido más allá de eliminar completamente al objetivo y seguir adelante. En un momento como este, solo le quedaba una pregunta sensata por hacer. ¿Qué eres? Un alien. Karasuba disfrutó la mirada de asombro en el rostro de su destinado. Fue adorable. Quería burlarse más de él, ver qué otras grandes expresiones podía hacerle. Odiaba ese sentimiento con cada fibra de su alma. Para empezar, odiaba que la capacidad de sentirse así fuera parte de ella. No había duda de cuál era ese sentimiento. Era algo que nunca antes había entendido realmente y, sin embargo, la realidad del asunto se había vuelto tan clara como el día una vez que la invadió.
La afable curvatura de sus labios no se movió. Estaba escrito en toda su cara. Estaba pensando en 1000 maneras diferentes de matarla. No como el ratón que planea derribar al león, sino como el león que reflexiona sobre la ejecución del ratón. Un humano no tenía derecho a mirarla de esa manera. Un humano no era capaz de mirarla de esa manera. El ratón no cazó al león. El ratón solo podía hacer todo lo posible para aferrarse a su vida sin sentido mientras el león se lo permitiera. Ella era el león. Todos los demás eran un ratón. Y, sin embargo, a pesar de eso, había caído presa de la naturaleza podrida, inútil, de su especie, tal como Yume le había prometido que haría. Nadie más que Yume podía entenderla. Nadie más que Yume podría liberarla. No se equivocó al pensar cómo lo había hecho. Este mundo no valía nada. Fue pura coincidencia que encontró una anomalía. Una excepción. Existía como para fastidiarla, para demostrar que ella no era mejor que el resto de los pajaritos, por patéticos que fueran. A ella le encantaba la forma en que él la miraba. El amor no necesita rima ni razón, solía decirle Yume. Él existía, lo quisiera ella o no. Una Sikabi para alguien como ella. Yume tenía razón y Karasuba estaba equivocada. Tan complicado como eran el resto de sus emociones, era tan simple como eso. ¿Cuáles son tus intenciones hacia la humanidad? Le preguntó a Sikabi una vez que se hubo calmado. Qué extraño que eso importe de repente. No estaba completamente decidido a acabar con los de su especie de cualquier manera. No podría importarme menos el resto de ustedes, respondió ella con sinceridad. Entonces, ¿por qué, esto? Oh. Debe haberse estado refiriendo a su vínculo. Continuó. Ese hombre, su Asikabi señaló el cadáver un poco más lejos, es claramente humano. Hubo algún tipo de colusión entre él y la chica. Si realmente no tienes ningún interés en los humanos, entonces ¿por qué involucrarte? Nosotros. ¿Es para tu juego? De repente estaba siendo terriblemente curioso a pesar de no querer escuchar nada hace apenas un segundo. Esto y aquello son dos cosas completamente diferentes, comenzó antes de detenerse a pensar. La sonrisa que no había perdido ni una sola vez durante la conversación pareció revitalizarse. Encontrar humanos como tú es como nos apareamos. Su cerebro tuvo que reiniciarse. Llegar de nuevo. Ni siquiera estaba tratando de ocultarlo. A pesar de lo letales de sus intercambios anteriores, ella definitivamente estaba disfrutando verlo retorcerse demasiado. No copulamos entre los de nuestra propia especie. Cuando encontramos un cónyuge compatible, lo sentimos en nuestro interior y nos unimos a él de por vida. ¿Una esposa? Eso no puede ser correcto. En realidad, eso sonó inventado. Shiro comenzó a agarrarse a un clavo ardiendo, o mejor dicho, a cualquier tipo de reiteración que pudiera descomponer lo que seguramente no escuchó correctamente la primera vez. ¿Es esta una costumbre tuya, o? Es una respuesta fisiológica, corrigió ella, destrozando instantáneamente sus esperanzas de que esta conversación volviera a basarse en la realidad. Por cierto, quise decir unir en el sentido literal. Nuestras almas ahora están unidas. Espero que eso no te importe demasiado. Su sonrisa finalmente desapareció. En su lugar se encontró una expresión que, imposiblemente, parecía a la vez hedonista y autocrítica. Para todos los efectos, ahora estamos casados. Sus emociones se estaban saliendo de control, por lo que Shirou las eliminó de la ecuación anulándolas por completo. No podría haber éxito sin control. Para recuperar el control, primero necesitaría definir su objetivo, luego sopesar sus opciones y comprometerse con una de ellas. No más dudas. No más distracciones. Había 108 criaturas de una especie alienígena que intentaban matarse entre sí en Shinto Teito. Aunque no estaba seguro de qué relación tenía con su enemistad, un número equivalente de humanos normales podría haberse involucrado en la refriega con supuestos fines reproductivos. Los peligros eran dobles. En primer lugar, el daño potencial que pueden sufrir a las decenas de millones de personas que viven en una de las ciudades más pobladas del mundo. En segundo lugar, y lo más importante, la exposición pública del mundo iluminado por la luna.
Ya sea que los extraterrestres fueran de naturaleza sobrenatural o no, este tipo de comportamiento atraería la atención de la Asociación de Magos. Si eso sucediera, una operación de tan gran escala pondría en peligro a mucho más que unos pocos millones de personas. El objetivo, en última instancia, era eliminar a los 108 alienígenas antes de que cualquiera de esos dos escenarios pudiera entrar en juego. En las circunstancias actuales, tenía inmediatamente a su disposición dos opciones, cada una con sus ventajas y problemas. En primer lugar, podría cumplir con su intención original de matar al extraterrestre que tenía delante. Suponiendo que la chica de cabello rosado también fuera un extraterrestre, esto significaría que al menos dos del número total de objetivos serían tratados rápidamente. Las desventajas eran que no tenía idea de cuánto lo había afectado el vínculo y, si éste moría, él, como ella dijo, perdería cualquier información que ella pudiera darle. Su segunda opción, y la que actualmente parecía la más sensata, era aceptar lo que fuera que este alienígena estuviera tramando. Si había que creerle, entonces ella misma planeaba reducir los números. Dos manos eran mejores que una, por supuesto. Obviamente, no podía creer lo que ella dijo acerca de no querer matarlo, pero al menos, su relación definitivamente podría ser mutuamente beneficiosa siempre y cuando sus objetivos siguieran alineándose. Respirando profundamente, asintió para sí mismo. Entonces se resolvió. Voy a reservar una habitación de hotel cercana. Tenemos mucho de qué hablar. Tenía los ojos entrecerrados. El alienígena mantuvo el silencio por un momento, por lo que era difícil descifrar lo que estaba pensando. Saltando directamente a la luna de miel, ¿verdad? Shirou suspiró. Por supuesto, ella tenía que ser del tipo que bromea en un momento como este. Me desharé de los cadáveres, dijo. No te molestes. Deberíamos esperar a que aparezcan Vi. El hombre parpadeó. Él estaba perdido. Vi. La boca del extraterrestre formó una O. Olvidé mencionar eso. Mid Bioinformatics está administrando nuestro juego. Esa fue definitivamente una variable que hubiera sido bueno conocer un poco antes. Intentó recordar dónde había oído ese nombre antes. Definitivamente le resultaba familiar, pero podría haber jurado que era un asunto totalmente normal. Son una empresa de tecnología. Compañía farmacéutica, corrigió. Bien. Su expresión se oscureció. Si este envío era responsable de un juego de muerte alienígena en medio de una megaciudad poblada, entonces eran un problema tan grande como los propios extraterrestres. La mujer tarareó, antes de agregar. El punto es que hacen un buen trabajo limpiando el desorden. Mantienen todo dentro de los límites de la ciudad y se ocupan de los cadáveres. Una cosa menos de la que preocuparnos. Entonces no sería aconsejable ocuparse de ellos primero. Por muy condenatoria que fuera su participación, al menos mantenían los daños bajo control. ¿Cómo los llamamos? Preguntó. No tenemos que hacerlo. Nos han puesto un chip, así que si nuestros signos vitales bajan, vienen a recuperar nuestro cuerpo. Así que, para empezar, ser reservado nunca fue una opción. No importa cuán cuidadoso fuera, los supervisores de este combate a muerte sabrían cuándo interferiría. Entonces, formar equipo con este extraterrestre realmente era la mejor opción. Un helicóptero apareció sobre nosotros y dejó caer una escalera. Miró a su nueva compañera y ella negó con la cabeza. Al parecer, se mantendrían firmes. Una mujer bajó junto con 4 hombres fuertemente armados. Obviamente no eran la JSDF, por lo que, sin embargo, el hecho de que estuvieran en posesión de rifles de asalto a tipo 89 era, en el mejor de los casos, cuestionable. La mujer, vestida con una bata de laboratorio y con una tableta en la axila, se acercó a ellos con un gruñido enojado. Un momento, ¿no era ella la misma señora del aeropuerto? No podía creerlo. Fue secuestrado por una compañía farmacéutica, nada menos. Karasuba, gruñó la mujer. Será mejor que mis oídos reciban la mejor excusa que jamás hayas dicho, o vamos a tener un problema. La alienígena mantuvo su mirada amistosa, pero no pudo evitar la molestia en su postura. Disculpa, me equivoqué.
Se supone que debes interrogar al espía, no meterte en sus pantalones. Por lo que parece, los planes del extraterrestre no coincidían del todo con los de Mbi. La señora de la bata de laboratorio señaló con el dedo en dirección a Shirou. ¿Y tú? ¿Vienes conmigo? Inmediatamente comenzó a considerar sus posibilidades de escapar. No fue hasta que la alienígena puso su mano sobre su hombro que se dio cuenta de lo tenso que estaba. No te preocupes demasiado, le dijo. Takami-chan está actuando mal, pero ahora eres mi Ashikabi. Ella no puede hacerte nada. La mujer en cuestión no parecía muy aficionada a las seguridades del extraterrestre. Sin embargo, ella asintió con un resoplido. Así es. Karasuba, por alguna razón, te ha arrastrado al plan Sekirei, así que, francamente, ya no eres mi problema. El presidente es quien quiere hablar contigo. El presidente del Mbi quería hablar con él. Más que eso, estaban diciendo un montón de nombres extraños. Palabras en clave, tal vez. ¿Qué es un? Guarde sus preguntas para el presidente, le espetó la mujer que vestía una bata de laboratorio. Habría llamado a tu teléfono celular para darte un resumen, captó la mirada desinteresada del extraterrestre con una acalorada mirada propia. Pero ninguno de ustedes tenía sus teléfonos a mano por razones, cada uno por su cuenta. Solo, entren al helicóptero. Un par de militares lo escoltaron a través de una tercera puerta cerrada con candado. ¿Qué diferencia con la forma en que lo trataron la primera vez? Sin esposas, sin vendas en los ojos y sin alienígenas locas que quieran cortarle la cabeza. No fue exactamente un servicio de primera clase, todavía tenía los cañones del rifle metidos en la parte baja de la espalda, pero al menos la experiencia en su conjunto fue un poco más propia de un invitado. Algo así como: está aquí, le informó uno de sus escoltas muy amablemente, por muy brusco que fuera. No intentes ningún negocio gracioso. Shirou se inclinó cortésmente. Ni se me hubiera ocurrido. Gracias por mostrarme el camino hasta aquí. Entró solo en el despacho del presidente. La pareja no lo siguió. Una silla cómicamente alta giraba detrás de un escritorio igualmente lujoso, revelando un otaku. Una especie de cosplayer científico loco. El otaku se puso de pie de un salto y abrió los brazos. Saludos. Soy Hiroto Minaka, fundador y presidente de Mid Bioinformatics. Debido a la naturaleza trascendental de la ocasión, me gustaría felicitarlo formalmente por el ala del Sekirei número 4, Karasuba. Allí estaba esa palabra otra vez. Sekirei. Era así como llamaban a los extraterrestres. Es más, la exuberancia del hombre mayor lo tomó por sorpresa. A Shirou le tomó un momento descubrir qué decir en respuesta. La mujer que me trajo aquí, su nombre era Takami. El otaku confirmó su recuerdo asintiendo. Continuó. Ella mencionó que normalmente llamas a las personas recién involucradas para presentarles tu juego, pero me pediste que fuera a verte directamente. ¿Hay alguna razón en particular por la que no pudiste hacerlo? ¿Esperar a que recupere mi teléfono celular? Ni siquiera era como si el presidente no se enterara en el momento en que lo tuviera nuevamente en su poder. Fue su empresa la que lo confiscó en primer lugar. Las gafas del hombre mayor reflejaban el brillo de las lámparas que colgaban, haciendo imposible discernir su expresión. Efectivamente lo hay. Simplemente tenía que encontrarme con el hombre que logró algo que antes había descartado como imposible. No había duda de ello. A pesar del acto exagerado del presidente, el hombre tenía cada gramo de su atención en Shirou. ¿Y qué podría ser eso? Como Ashikabi, has hecho que Karasuba reaccione ante ti. Shirou mantuvo su rostro lo más serio que pudo para enmascarar su confusión. Me temo que no estoy familiarizado con su terminología. A pesar de entender que se suponía que esta reunión era para que el director le informara los detalles que le faltaban, no pudo evitar sentir que el hombre estaba disfrutando de su ignorancia. Ashikabi es el término que usamos para describir a personas como tú, aquellos que son capaces de manejar el Sekirei. Shiro asintió. Por ala te refieres al contrato de vinculación, adivinó. Todo eso tenía sentido. ¿Pero qué tiene de especial eso? El P. Karasuba mencionó que este tipo de cosas eran normales.
La sonrisa que cruzó el rostro de Hiroto Minaka era en muchos aspectos similar y en muchos aspectos diferente a la de Karasuba. Diferente en que sin duda se sintió menos asesino, pero similar en que inmediatamente lo puso nervioso. Well for any of the others, you would be absolutely right. Karasuba, on the other hand, has never shown any desire to find herself an asikabi in the 20 odd years that I've known her. I was thinking that I'd have to ask her to just settle for some money and be done with it. Eten said. Karasuba made it sound as if there were some sort of qualifications for the bonding. You're telling me that there was no reason in particular for her to have picked me? If that were true, then Shiro was certain that the woman had something up her sleeve. She must have misled him for a reason. Por primera vez, la expresión del director se volvió un poco más sombría. Me temo que no es tan simple. Es cierto que Sekirei puede vincularse con cualquier humano siempre y cuando sea una Asikabi, pero una reacción solo ocurre si el Sekirei logra encontrar a su alma gemela. Este arreglo es bastante permanente, por lo que se puede entender por qué este resultado sería preferible. El joven cerró los ojos con un suspiro. Entonces, la reacción realmente fue un gran problema. ¿Qué te hace estar tan seguro de que Karasuba reaccionó ante mí? Si eventualmente hubiera necesitado elegir a alguien, fácilmente podría haberse conformado conmigo y haber terminado de una vez. Exasperantemente, Hiroto Minaka no respondió a su pregunta. Emiya Shirou. Según lo entiendes, ¿cuál es tu papel en este juego? Shirou tarareó. Si tuviera que expresarlo con palabras, sería eliminar a todos los demás competidores, ¿verdad? El presidente se rió a carcajadas. El repentino estallido casi hizo que Shirou diera un paso atrás. Lo entiendo. Creo que lo entiendo un poco mejor. Gracias, Emiya. Si no tienes más preguntas, siéntete libre de irte. La próxima vez que te vea, Karasuba te dará una tarjeta de crédito con un límite superior de 10 millones de yenes tomados de las cuentas de Envy. Acéptelo como una disculpa por el trato rudo. Shiro hizo una reverencia y se giró para irse. Sin embargo, cuando llegó a las puertas, se quedó helado y miró por encima del hombro. Lo siento. Hay una cosa más, si no te importa. Oh. Si no es mucha molestia, ¿puedo recuperar mi maleta? Ahora, parados uno frente al otro en el escritorio, Takami todavía no había dejado de mirar con el ceño fruncido a la joven mujer de cabello gris. Bueno, estoy esperando. ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? Karasuba entrecerró los ojos, con una mirada de incomprensión firmemente fijada en su lugar. ¿De qué estás hablando, Takami-chan? No es obvio. Mi corazón de doncella fue capturado, total y absolutamente. ¿Cómo podría separarme de mi caballero de brillante armadura una vez que finalmente nos cruzamos? Deja de tonterías. Takami se alejó del objeto de su molestia. Cuanto más miraba esa sonrisa de dos caras, más probabilidades había de que se enfadara. La perra estaba tratando de irritarla con su parodia de una Sekirei enamorada, una característica que a Karasuba le molestaba con cada fibra de su ser y, por lo tanto, algo que obviamente no era. La única razón para que alguien como tú tome una Asikabi sería si pensara que le beneficiaría de alguna manera. Karasuba tarareó. Bueno, después de todo, solo puedo volverme fuerte si no tengo alas. Minorito, no finjas que no sabías que Minaka estaba planeando hacerte una Asikabi de la compañía. No me importa si fue por capricho. Sabías que no debías elegir una cantidad desconocida que, por todo lo que sabemos, sabes, es un agente extranjero. Allí estaba. El acto fue abandonado. Los ojos de la Sekirei se abrieron para revelar pupilas contraídas cuyo enfoque inquietante obsoletó la impresión dada por su postura letárgica. No estoy bromeando, ya sabes. Me creas o no, la verdad es que reaccioné ante él. Lo que siguió simplemente no se pudo evitar y tan rápido como llegó, el brillo peligroso en los ojos de la Sekirei desapareció una vez más, y la jovialidad burlona regresó junto con la inflexión sarcástica en su tono. No hizo nada para aliviar la inquietud que repentinamente surgió desde lo más profundo de las entrañas de Takami.
Las posibilidades de que Karasuba no la estuviera engañando eran infinitamente pequeñas. Pero esa posibilidad, por insignificante que fuera, podría ser el peor resultado posible para el plan Sekirei. El Sekirei negro por sí solo ya era una pesadilla para Ambi. El mejor de los casos era que alguien afiliado a Ambi la ayudara. Entonces, al menos sería una pesadilla manejable, al menos. El hecho de que ella no se uniera a uno de los suyos le quitó el manejable a esa frase. Ella todavía era simplemente una vieja pesadilla. Tal vez incluso un poco más fuerte, para empezar. Si Karasuba reaccionó verdadera y honestamente ante un Ashikabi, entonces Takami no podía imaginarse a ese Ashikabi como una pesadilla menos que la propia mujer. Si eso es todo, Takami-chan, creo que me iré ahora. La pobre jefa de operaciones solo pudo quedarse boquiabierta como un pez cuando la pesadilla de su existencia de repente decidió que su conversación había terminado y salió por la puerta. Espera, maldita sea. No sé a dónde crees que vas, pero será mejor que te presentes a trabajar mañana, ¿me oyes? Xshiro examinó su nuevo apartamento con ojo crítico. La cocina estaba bien. No era fanático de la estufa eléctrica, pero el horno de pared era bastante sofisticado. Más importante aún, la isla le dio aproximadamente 1 metro extra de espacio de trabajo, por lo que preparar platos más grandes, aunque no planeaba dedicar tanto tiempo a preparar la comida, no sería demasiado difícil. La sala de estar era más bien una sala de estar y un comedor 2 en 1, pero considerando lo pequeño que era el apartamento, el tamaño de la sala no era nada de qué burlarse. La mayor parte de su trabajo podría realizarse desde allí sin ninguna molestia. El dormitorio también estaba bien, no es que planeara pasar demasiado tiempo en él. La cama tamaño king podría haber sido un poco exagerada, pero lo superfluo podría pasarse por alto. Era importante tener en cuenta estas cosas. Una base de operaciones deficiente solo podría conducir a operaciones deficientes. Considerándolo todo, él asintió para sí mismo con satisfacción. Teniendo en cuenta que fue una compra de último momento, realmente no podría haber pedido nada mejor. No estaba seguro de qué tan legal era para él mudarse el mismo día, pero claro, el dinero era muy útil. No era un individuo avaro de ninguna manera, ni era alguien que tomara el dinero de otra persona tan fácilmente, pero al menos podía apreciar su importancia en el mundo moderno. Sus escrúpulos personales desaparecieron cuando había un trabajo que hacer. Como tal, abusaría de los 10 millones de yenes que le dieron, ya sea que la donación fuera bien intencionada o no. A pesar del terrible comienzo del día, no podía decir que fuera improductivo. Se había enterado de que se avecinaba una catástrofe y estaba en condiciones de evitarla. Al menos, ahora confiaba en poder abrirse camino desde la entrada de Mri hasta la oficina del presidente, puerta a puerta, sin mucha dificultad. El resto del edificio era una historia diferente, pero el estado de los sistemas de seguridad actuales de la compañía significaba que probablemente podría asesinar al hombre con bastante facilidad si fuera necesario. Quizás necesitaba reprogramar su viaje a Fuyuki, pero no fue una gran pérdida. Estaba más cerca ahora que cuando estaba en Europa, por lo que no sería difícil hacer una visita de un día el fin de semana o algo así. No estaba olvidando nada, ¿verdad? El timbre sonó. No esperaba invitados. En parte porque no tenía muchos conocidos, pero más porque literalmente acababa de mudarse. Francamente, dudaba que fuera el propietario legal documentado de este apartamento durante al menos un mes más. Abrió la puerta y se quedó helado. Ja. Eso es lo que estaba olvidando. ¿Sí? El alienígena de pelo gris empujó una cesta de frutas en sus brazos y pasó junto a él como si fuera la dueña del lugar. Gracias por invitarme, Ashikabi-kun. ¿Qué? Ella silbó y luego se volvió hacia él con una sonrisa maliciosa que inmediatamente lo puso nervioso. Es bueno que este lugar sea lo suficientemente grande para dos, ¿no te parece? ¿Qué? Fate. Miedo al superhéroe. Capítulo 3. 1242 Capítulo 3, N/A, Yukyuk. Es hora de la actualización bienal de Xolev. Bromas. Probablemente. Tengo buenas y malas noticias para ti.
La mala noticia es que olvidé volver a leer la singularidad de New Orleans, por lo que no pude actualizar el Comero of Chaldea esta semana. La buena noticia es que Fear de Superhero recibe una actualización. ¡Hurra! Debo decir, sin embargo, que he tenido este capítulo casi al 100% completado durante aproximadamente una semana y media. Por alguna razón, hubo como 3 o 4 líneas que simplemente no querían escribirse. ¡Ay, aquí estamos! Dato curioso número 1. Sekirei tiene lugar en el año 2020, y debo decir que un torneo de muerte alienígena en medio de Tokio es algo bastante típico de 2020 que sucederá en 2020. Con eso en mente, cualquier tecnología a la que hago referencia en esta historia ha existido antes. Enero de 2021. No es algo muy difícil de seguir, lo sé, pero es algo de lo que seguí seguimiento de todos modos. Dato curioso número 2. Mind of Steel Shiro es probablemente el Shirou más difícil de entender debido a lo poco que sabemos sobre él. Como mal final, el final del superhéroe es único en el sentido de que Shiro en realidad no muere al final. En ese sentido, es similar a Fate, VHF Shirou porque al final todavía tenemos un personaje vivo. La diferencia, obviamente, es que es un mal final. La ruta del superhéroe no llega al final de la historia. De hecho, termina el día 9, lo que significa que todo después de ese punto es algo, completamente, ambiguo. Todos sus encuentros tardíos que definieron la existencia pueden haber sucedido o no. Sin embargo, tiene Rule Breaker por alguna extraña razón. Está escrito en el BN como, oh, por cierto, no matamos a Caster, pero está su super noble fantasma justo al lado de su cadáver guiño, guiño jajaja. ¿Iba a alguna parte con esto? No lo recuerdo, estoy bastante cansado. Veamos qué pasa. El próximo capítulo será muy divertido de escribir. Exploraré una variedad más amplia de personajes y, spoiler no spoiler, me permitirán explorar a Shiro y Karasuba desde una perspectiva externa. Como nota al margen, no intentes escribir una historia relativamente alegre sobre un intento de genocidio justo después de ver Attack on Titan. Tuve que reescribir como la mitad de esta mierda porque accidentalmente maté a todos. De todos modos, gracias a todos ustedes por leer y revisar hasta ahora. La mayor diferencia esta vez es que realmente no incluí un post de Karasuba, por lo que es probable que muchas de las cosas que ella hace sean muy confusas, pero espero que puedas disfrutar un poco. Eso de todos modos. Espere grandes cambios pronto. Nos vemos en la próxima actualización. Además, no le voy a dar a Shirou un aren jajaja. Puede que no sea inmediatamente obvio, pero los Sekirei tienen una perspectiva romántica al revés, que es increíblemente difícil de escribir cuando tu historia tiene el romance como etiqueta principal. Un Sekirei es bastante malo. Agregue otro y terminaré con un baño de tostadora. Lo primero que sintió Shirou al despertar esa mañana fue fatiga. Le palpitaba la cabeza y le pesaban los párpados. Lo segundo que sintió fue pánico, causado principalmente porque la mujer dormida usaba su brazo como almohada. El edredón estaba apartado, de modo que nada más que un jubán blanco protegía su modestia. Rápidamente agarró su propio lado de la sábana y se liberó de sus grilletes, pero sus recuerdos de la noche anterior lo golpearon antes de que pudiera hacer algo drástico. Así es. No esperaba compartir su espacio vital con nadie, así que solo tenía una cama. A pesar de sus recelos con la mujer, le había sugerido que ella lo tomara mientras él dormía en el suelo. Podría comprar un colchón nuevo al día siguiente. Su contrasugerencia fue que deberían compartir esa noche. ¿Por qué estuvo de acuerdo? ¿Quién podría decirlo? En ese momento parecía inofensivo. La cama era lo suficientemente grande como para que no hubiera sido demasiado incómoda y le permitiría mantener una distancia suficiente para protegerse si ella intentaba algo. Era una ventaja adicional que ambos pudieran disfrutar de un sueño reparador, de verdad. Solo que no esperaba que ella lo mirara como un halcón acechando a un ratón desde el momento en que se acostaron. Su mirada era inquebrantable, inmóvil y, sin embargo, ni una sola expresión salió de ella a partir de ese momento. Ninguna cantidad de espacio entre ellos podría aliviar su malestar. Como tal, la única forma de reaccionar era devolviéndole la mirada.
Decidió permanecer alerta en caso de que ella se portara mal hasta que se diera o se quedara dormida. No recordaba que ninguno de esos dos escenarios se hubiera hecho realidad. En algún momento, su conciencia debió haberlo abandonado. Y entonces, aquí estaba él con una entidad extremadamente volátil acurrucada a él. Con mucho cuidado de no despertar a su improvisada compañera de cama, sacó el brazo de debajo de su cabeza y se puso de pie. El dolor detrás de su frente empeoró en el momento en que se puso vertical. No podía recordar la última vez que había arruinado tanto su ciclo de sueño. Shiro entró a su nueva cocina con pies guiados. Con su cerebro trabajando en piloto automático, abrió su refrigerador y encontró nada. Anoche no tuvo tiempo de hacer la compra. El apartamento estaba desprovisto de cualquier alimento, ya fueran ingredientes crudos o comidas preparadas. Miró la canasta de regalo que estaba sobre el mostrador de la isla. Un plato de frutas para el desayuno no sonaba tan mal. El ruido de pies sobre la madera se hizo más fuerte desde el dormitorio. Buenos días, Ashikabi-kun, saludó la diableza despierta con un prolongado bostezo. ¿Dormiste bien? Finalmente decidió levantarse, ¿verdad? No, respondió sucintamente. La mujer se rió entre dientes, aunque él no podía entender por qué. Si él parecía cansado, entonces ella parecía un desastre absoluto. A pesar de eso, su diversión se mostraba con orgullo. Su sonrisa no coincidía en absoluto con sus ojos inyectados en sangre y bolsas. Esos ojos bajaron para mirar fijamente la pera medio picada en su tabla de cortar. ¿Qué hay para desayunar, señor chef? Ve a ponerte algo de ropa, respondió sin reconocer su comentario. Se mordió el dobladillo de la ropa interior. ¿Por qué avergonzarte de mí? Además del regalo de inauguración, llegó con las manos vacías. No podía exactamente obligarla a dormir con ese pesado uniforme de 3 piezas suyo, pero realmente tendría que ir a recoger sus pertrechos nocturnos si pensaba que iba a quedarse aquí. Los extraterrestres poseían pijamas, ¿verdad? Shiro no dejó que ella le molestara. Cerró sus ojos pesados y suspiró. No es correcto que una mujer camine desnuda por la casa de un hombre. Lamentablemente, ella interpretó su petición como una sugerencia y optó por ignorarla. Sacó una silla del comedor que daba a la cocina y se puso cómoda. ¿Tienes un plan en mente? El hombre la miró rápidamente, prestando solo media atención mientras lavaba un racimo de uvas bajo el grifo de la cocina. ¿Un plan? Para eliminar a los demás. Ser tan frívola sobre el asesinato de su propio pueblo, qué aterrador. Se reunió con ella en la mesa y colocó su conjunto recién hecho entre ellos. Como todavía no tenía ningún plato, colocó las diversas frutas cortadas en rodajas dentro de la canasta en la que fueron entregadas. Se utilizó un paño como forro para mantenerlo higiénico. Tú sabes más sobre ellos que yo, respondió. ¿Tienes alguna sugerencia? Ella sonrió dulcemente. O más bien, eso es lo que él había asumido que ella estaba tratando de hacer. El intento fue pervertido por su estado desaliñado. No sé mucho sobre ellos en absoluto. Nada más que lo que el propio director podría decirte. Asumiría que todos tienen sus propias peculiaridades. Sacarle algo era como arrancarle los dientes. Shiro frunció el ceño. Si ella no se hacía la tímida, entonces estaban en seria desventaja. Los que nos enfrentaron ayer, puso como ejemplo. La niña pudo controlar sus armas de forma remota. ¿Fue telequinesis? Lo más probable, fue su mediocre respuesta. Telequinesis, levitación, o cualquier cosa realmente. No creo que importe. Sus cejas se arqueó, pero por lo demás mantuvo la calma. No pareces muy preocupado por nada de esto. La mujer se metió una uva en la boca. Cuando matas un cerdo, ¿te importa el color de su piel? ¡Qué analogía más desagradable! Nunca he sacrificado un cerdo, así que no lo sé. Intentó buscar un ángulo diferente. Entonces solo dame los conceptos básicos. Dijiste incluso el director podría decirme eso, ¿verdad? Sus ojos se cerraron entrecerrados. En lugar de hablar, se llenó la boca con una rodaja de manzana. Esperó estoicamente su respuesta.
Lo estás pensando demasiado, Ashikabi, habló en un tono que contradecía su fingida jovialidad. Un lemming con un arma sigue siendo solo un lemming. Mientras hablaba, evaluó cuidadosamente su reacción. Ninguno de ellos es más peligroso que tú, es lo que estás diciendo. Su sonrisa de labios finos fue toda la respuesta que obtuvo. Una melodía alegre enlatada empezó a sonar desde el dormitorio. Se repitió varias veces y ninguno de los dos se movió para comprobar qué era. «Ah. Ese es mi teléfono», exclamó la mujer a medias. Ella dejó la mesa y, por unos momentos, Shirou se quedó solo con sus propios pensamientos. Por mucho que no quisiera decir nada, el silencio del alienígena era suficiente. Ella hizo que pareciera como si los otros competidores no fueran algo de qué preocuparse, pero él estaba casi seguro de que había al menos algunos otros como ella. ¿Amenazas? ¿Cuántos? Fue la pregunta. Si no los 108, ¿qué? 5, 10, 20. Era una conclusión inevitable que no todos los Sekirei eran iguales. Simplemente no sabía dónde medía su compañero en esa escala. Regresó completamente vestida. Lo siento. Takami-chan está de mal humor, así que me iré a trabajar ahora. Hasta luego, Ashikabi-kun. El repentino anuncio lo desconcertó. Casi había llegado a la puerta cuando él la agarró del brazo. Si su relación iba a funcionar de esta manera a partir de ahora, tendrían que trabajar juntos. Había asuntos urgentes que debían ser atendidos y que él no tendría tiempo de abordar solo. Esperar. Por una vez, escuchó. La mujer lo miró expectante. Toma esto, dijo el peliblanco, colocando un papel doblado en su mano. Te ves como una mierda. Las palabras salieron de la boca de Takami más rápido de lo que su cerebro podía filtrarlas. Cuando Karasuba entró a su oficina, lo primero que notó fueron los ojos hundidos y el cabello despeinado. Había días en que la mujer más joven aparecía luciendo bastante mal, pero nunca tan mal. «Y pareces una momia», fue la respuesta relativamente alegre del Sekirei. Era extraño. Solo por su apariencia, habría pensado que el perro de Mui estaría de mucho peor humor. ¿Qué pasó? Ja. Estaba bastante golpeada, ¿no? Takami se frotó con cautela el costado de su cráneo vendado mientras su otra mano buscaba en el bolsillo de su abrigo su paquete de cigarrillos. El ajuste del 188 fue saboteado. Algunos Ashikabi pensaron que eran una mierda y trataron de engañarla antes de que pudiera ser liberada. No tuvieron éxito. Adivinó el Sekirei negro. Se podría decir eso, pero la chica se nos escapó, lo que significa que efectivamente ha sido liberada de nuestra custodia prematuramente. Apuesto a que Minaka está a punto de sacar provecho de este desastre. No sé qué está tramando el cabrón, pero espere algún tipo de anuncio de él pronto. Karasuba bostezó. ¿Entonces me estás pidiendo que me encargue del control de daños? En absoluto. Al contrario, negó vehementemente el investigador principal. Quiero que te mantengas alejado. La mujer cansada tarareó comprendiendo. Tiene sentido. Si Minaka está pasando por todos los problemas, entonces probablemente no querrá que nadie interfiera, que se joda Minaka, escupió Takami. Ahora que tienes una Ashikabi, también eres parte del plan. Las cosas ya están bastante mal como están, y no quiero lidiar con tus tonterías además de eso. Después de su arrebato, Sasaki Takami esperaba una gran cantidad de reacciones del violento Sekirei, la mayoría de ellas siendo alguna variación de una amenaza pasivo-agresiva. Lo que ella no esperaba era, claro, Takami-chan. Karasuba reconoció alegremente. La mujer mayor parpadeó. Que ella fuera tan complaciente era bastante raro. Un poco demasiado raro. Cuando Karasuba colocó su katana sobre el escritorio y se giró para irse, supo que algo estaba pasando. ¿Qué estás tratando de hacer aquí? El número 4 entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? Se supone que no debo hacer nada en este momento, ¿verdad? Tengo otras cosas que hacer, así que cuida mi arma por mí. Ella nunca fue alguien que entregara su espada tan fácilmente. Siempre lo hacía porque era política de Envy no portar cuchillos o armas de fuego cuando no estaba de servicio, pero sería mejor que las mantuviera consigo si alguna vez pensara que podía salirse con la suya.
Desarmarse visiblemente envió un mensaje claro, que no tenía intención de desobedecer órdenes explícitas. Lamentablemente, siempre eran las órdenes implícitas las que terminaba torciendo más. ¿Y cuáles podrían ser esas otras cosas? Karasuba metió un dedo por el cuello de su chaqueta y sacó una nota. Miyashikawa-kun tiene un trabajo para mí, dijo, entregándole el papel a Takami, rígido. A él. No podía permitirse olvidar el peligro que representaba ese hombre. Estar bajo la protección implícita de Karasuba era una herramienta poderosa en sí misma, más aún si ella estaba jugando para hacer mierda y reírse. La Sekirei sonrió enfermizamente, claramente saboreando el nerviosismo en el rostro de su superior corporativo. Sus ojos brillaron con entusiasmo mientras Takami leía lentamente las órdenes dadas por el mayor desconocido en todo el plan Sekirei. Los ojos de Takami se abrieron y la expresión pervertida de Karasuba se hizo más amplia. Esta es una lista de compras. Xshirou se sentó en un banco del parque, con sus bolsas de compras colocadas a su izquierda. Estaba mirando fijamente el teléfono celular que tenía en la mano. Más específicamente, en el mensaje y marcador de ubicación que le fueron enviados. Hay un lindo Sekirei por aquí. Primero en llegar, primero en ser atendido. Podrías ser tú quien le dé alas. El mensaje de Mina Kairoto fue inesperado, pero también bastante confuso. La redacción implicaba que se trataba de un texto masivo enviado no solo a él sino también a otros competidores. ¿Pero por qué? Cualquiera que recibiera el aviso ya tendría pareja. Encontrar un Sekirei sin alas sería redundante. Tal vez era una oportunidad para eliminar a un enemigo potencial antes de que pudiera ponerse de pie. Definitivamente había una ventaja competitiva allí, pero entonces ¿por qué decir el primero en llegar, el primero en ser atendido? A menos que, ¿podría un competidor asociarse con varios extraterrestres? Si es así, eso cambiaría todo. Las posibilidades de ganar aumentarían exponencialmente para cada, nuestros destinos están entrelazados, por los siglos de los siglos. Suspiró y recogió sus maletas. Pensar en esas cosas era inútil en este momento. Si eso era algo que podía hacer o no, no dudó ni por un segundo que causaría más problemas en el futuro. Por ahora, era mejor tomar la invitación como una oportunidad diferente. Antes de que pudiera guardar su teléfono, empezó a sonar. Se lo acercó silenciosamente a la oreja. Ashikawa-kun. Era su socio. ¿Hay algo mal? Se podría decir eso. Ya debes haber recibido el mensaje del director. Por supuesto. Ella trabajaba para la empresa que patrocinaba esta competencia, por lo que tenía sentido que ya lo supiera. Lo he hecho. ¿Quieres? Lo siento, pero tendré que quedarme fuera de esto. Vi no quiere que me interponga en sus planes. Aunque estaba molesto, Shirou no hizo más que suspirar. Ya se había dado cuenta de que el hecho de que su socio fuera empleado de Envy no era la norma, por lo que era de esperar este tipo de excepciones inconvenientes. Entonces seguiré adelante por mi cuenta, le dijo. Hacer clic. Ella le colgó. ¡Qué grosero! Con un resoplido exasperado, guardó su teléfono en su bolsillo y comenzó a caminar de regreso a su apartamento. Una vez que terminara de guardar su nueva vajilla, vería cuántos pájaros podía matar de un tiro. Entonces esto fue todo. Es cierto que el parque público se parecía menos a un parque público y más a un bosque sacado directamente de un entorno de fantasía. Si tuviera que adivinar, asumiría que el Sekirei sin alas tenía algo que ver con el entorno cubierto de maleza. O tal vez no. Lejos de ser capaz estaba de asumir de que eran o no capaces los de su especie. Shirou miró la puerta en ruinas que ya no cerraba completamente las instalaciones. La vista de los vehículos militares volcados y del personal inconsciente del MBI hizo evidente que no era el primero en llegar. No era preferible, pero seguía siendo un resultado esperado. El lado positivo fue que tampoco llegó demasiado tarde. Sabía esto porque, de lo contrario, no habría habido un par de Sekirei peleando entre sí justo enfrente de él. Un hombre y una mujer, ninguno de los cuales tenía un olor mágico distinguible, se atacaron mutuamente con habilidades que, sin embargo, eran muy taumatúrgicas en apariencia.
El hombre controlaba el fuego con un movimiento de la mano, mientras que la mujer generaba lanzas y paredes de hielo aparentemente de la nada. Sin embargo, como ahora estaba solo, no era inteligente extralimitarse. Ir a matar de inmediato podría dejarlo expuesto. Lo más inteligente sería ver hasta qué punto podía salirse con la suya sin ponerse en peligro. Aparte de esos dos, había un Mercedes-Benz clase S negro estacionado unos pasos más atrás. Curiosamente, era un modelo mucho más antiguo. Cuando vivía en Fuyuki, su vecino tenía un vehículo idéntico, por lo que debía tener una fecha de unos 15 años y pico, más o menos. Su edad por sí sola implicaba que pertenecía a un tercero, y no al grupo paramilitar derribado, posiblemente el socio de uno de los Sekirei, o incluso un conductor de fuga. Puso su mirada en su primer objetivo. Que comience el empujón. Primer disparo. Omura conjuró otra ráfaga de llamas para derretir los carámbanos antes de que pudieran alcanzarlo. Apretó los dientes, superando el dolor causado por su autoinmolación. No podía seguir así, pero aún así, no importaba lo roto que estuviera, no importaba cuánto su propio cuerpo rechazara su naturaleza, ceder no era una opción. Por el bien de todos los pájaros que aún tenían que encontrar sus alas, él resistiría. Otra andanada de lanzas de hielo fue enviada en su dirección. El hombre no pudo derretirlos todos esta vez, por lo que se vio obligado a saltar hacia un lado para evitar ser golpeado. Esta Sekirei, ella era un número desechado, entonces ¿por qué? ¿Por qué estás aquí? Su acalorada pregunta fue recibida con una respuesta arrastrada. Mi Ashikabi-sama tiene un deseo, y yo, me aseguraré de que se cumpla su deseo. Una bola de llamas se precipitó directamente hacia ella, pero una pared de hielo la detuvo en seco. Maldijo en voz baja. Puede que ella no tuviera acceso a su Norito, pero él tampoco. Estaban en un punto muerto. Cuanto más perdiera el tiempo con ella, mayores serían las posibilidades de que alguien que no fuera su destino se llevara a la joven Sekirei. Él no podría permitir eso. Reuniendo lo último de sus fuerzas, el Sekirei número 6 cuadró sus pies, su oponente tuvo el tiempo suficiente para moverse hacia un lado antes de que su brazo izquierdo fuera arrancado del cuerpo a la altura del hombro. Estallido. Un estruendoso aplauso siguió al ataque. Fuera lo que fuese lo que había golpeado a la mujer, lo había hecho a velocidades supersónicas. Por un momento, se quedó mirando tontamente la extremidad faltante. A Omura no se le dio tiempo para procesar su shock, ni el número desechado, su dolor, antes de que el vehículo detrás de ella explotara. Estallido. Sus ojos se abrieron antes de verse obligado a usar su brazo para protegerlos de la segunda explosión, más grande, causada por el tanque de gasolina en llamas. Ashikabi-sama. Gritó el número desechado a través de su dolor. Maldita sea. Plan Sekirei o no, no quería que los humanos quedaran atrapados en el fuego cruzado de sus batallas. Por suerte para ellos, los pasajeros del coche salieron casi bien. Un hombre mucho más grande y de cabello plateado sostenía a un niño más joven, vestido con un traje blanco chamuscado, por debajo del brazo. Una chica rubia con coletas estaba junto a ellos luciendo un poco deteriorada, con quemaduras cubriendo su cuerpo y sangre goteando por su rostro. Omura elogió mentalmente al Sekirei masculino por ser lo suficientemente ágil como para salvar a su Ashikabi a tiempo. Si tan solo pudiera descubrir dónde, se hizo un agujero en el pecho de la chica de la trenza. Estallido. Mitsu, el grito de la Ashikabi fue interrumpido cuando el hombre que lo sostenía comenzó a alejarse corriendo. Se habían ido antes de que el cuerpo de la niña cayera al suelo. A pesar de lo herida que estaba, el número desechado pasó a seguirla. Omura gruñó y trazó lo que supuso era la trayectoria del ataque con la esperanza de que lo llevara directamente al agresor. Sin lugar a dudas, no era otro Sekirei. Fue un pistolero. Sus creencias se confirmaron cuando un destello proveniente de una ventana abierta del hotel llamó su atención. Encontró al bastardo. El guardián Sekirei se movía ágilmente a un ritmo que ningún humano podría esperar igualar. Le dispararon otra bala de alto calibre, pero gracias a saber de dónde venía pudo esquivarla por los pelos. Estallido. Impulsándose con sus llamas, escaló el costado del edificio.
En cuestión de segundos, había llegado a la posición del pistolero y estaba preparado para quemarlo hasta él. Su corazón dio un vuelco en el momento en que pasó por la ventana. Había un escritorio empujado hacia el centro de la habitación. Pegado a él había una extraña arma que parecía un rifle. Una lente sobresalía de donde supuso que estaría la mira y estaba colocada sobre un soporte voluminoso con una articulación cerca de su parte superior. Fuera lo que fuese esta arma, no estaba tripulada. Cuando comenzó a buscar pistas en la habitación, Onura notó que la carcasa metálica del artilugio comenzó a expandirse. Auge. En el techo de otro edificio a unas cuadras de distancia, Shiro observó con apatía como el último piso del hotel estalló en llamas. Ya podía oír las sirenas acercándose desde la distancia. Alertó al gerente de una fuga de gas en el último piso con anticipación, por lo que, con un poco de suerte, ningún transeúnte murió. Como pensaba. Proyectar una estación de armas remota fue increíblemente agotador, pero resultó que valió la pena el esfuerzo. Fue una ventaja adicional que el alienígena le diera la excusa para detonarlo justo debajo de sus pies. De lo contrario, no habría durado mucho más. Todos menos uno, o tal vez dos, habían escapado, y estaba bastante seguro de que uno de los primeros gusanos había alcanzado al Sekirei sin alas. No había podido hacer un daño tan grande como le hubiera gustado, pero necesitaba ser cauteloso en esta etapa, y la precaución rara vez daba resultados dignos de mención. Se encorvó y suspiró. Con eso en mente, probablemente no habría necesitado hacer todo este esfuerzo si Vino le hubiera quitado sus armas reales. Desafortunadamente, por el bien de las apariencias, realmente no podía pedir que se los devolvieran. La consola proyectada que estaba usando para controlar el RWS desapareció, su utilidad se desvaneció hasta desaparecer junto con el arma misma. Un asesinato, una muerte no confirmada, 3 escaparon, resumió al individuo recién llegado que estaba detrás de él. ¿Cuánto costó el Daikon? 300 yenes el kilo, respondió Karasuba con una sonrisa. Chasqueó la lengua. Los precios en las grandes ciudades son siempre los peores. Shiro tomó la chaqueta de su traje y la dobló sobre su brazo. Mientras recogía sus cosas, Karasuba continuó mirándolo con expresión alegre. Ya sabes, Ashikabi-kun, jugar de esta manera no es nada divertido. El hombre inclinó la cabeza confundido. Lo lamento. Los músculos que controlaban la boca de la Sekirei no perturbaron sus labios hacia arriba ni un solo milímetro. No sé dónde sigues encontrando esos juguetes tuyos, pero ni siquiera necesitabas mover un dedo, ¿verdad? Aquí estoy, elevando mis propias expectativas solo para que pierdas el tiempo haciendo cadáveres de chusma. ¿Juguetes? Las armas de fuego proyectadas, se refería. Su compañero debía haber estado observando desde algún lugar cercano. Aunque ni por su vida podía entender por qué se estaba enojando, ella mencionó un punto que sería importante resaltar en el futuro. Uno de ellos murió instantáneamente, otro evitó las balas con bastante facilidad y el resto pudo mantenerse con vida con distintos grados de éxito, esbozó en lugar de abordar su comentario directamente. Era una muestra pequeña, pero la brecha en su capacidad era significativa. Bostezó y se frotó los ojos con cansancio. Ya dije eso, ¿no? La mayoría de los de mi especie no distinguen su trasero de un agujero en el suelo. Son ovejas. De hecho, dijo algo que, si se parafraseaba, podría interpretarse en ese sentido, pero ese conocimiento no era realmente conocimiento en absoluto, considerando cómo insistió en ser lo más reservada posible sobre los detalles. Karasuba. Cuando la llamó por su nombre, el rostro de la mujer se tensó. Por una vez, sus ojos se centraron en los de él. No sabía si era una cuestión de orgullo o simplemente que a ella no le gustaba hablar de otros Sekirei, pero no llegarían a ninguna parte hasta que pudieran encontrar un término medio. ¿Cuántos de ellos pueden resistir? Los segundos pasaron mientras ella no hacía nada más que mirarlo fijamente. Justo cuando él empezaba a pensar que ella iba a mantener la boca cerrada otra vez, ella le preguntó. Cuando hablaste con el director, ¿te dijo cuál era mi número? ¿Cuál número? Me gustaría felicitarte formalmente por el ala del Sekirei número 4, Karasuba.
En ese momento voló sobre su cabeza. Debía ser un código para algo, pero no creía que tuviera ninguna importancia. Creo que sí. Te llamó número 4. Con su sonrisa en su lugar una vez más, Karasuba explicó, Vi nos ha ajustado fisiológicamente a todos y cada uno de nosotros desde nuestro nacimiento para que no matemos a nuestro lindo y frágil Ashikabi por accidente. Nuestro número corresponde al orden en que fueron primero. Modificado. Shiro ocultó cualquier reacción externa lo mejor que pudo. Había pensado que la empresa estaba colaborando con los extraterrestres, pero por lo que pudo inferir, era más exacto decir que Mbi los poseía. Si los Sekirei fueron criados bajo la custodia del Mbi, ¿tenía realmente este plan Sekirei alguna relación intrínseca con la especie? ¿Y cómo se correlacionan estos ajustes con la capacidad? La mujer de cabello gris comenzó a rascarse las uñas. Mbi no quería contratiempos, por lo que los primeros 10 ajustes fueron mucho más livianos que los siguientes. Tenemos mucha más fuerza disponible en comparación con los demás. Los que se te escaparon hoy probablemente sean parte de ese grupo. El hombre asintió, lamentando mentalmente el hecho de que su compañero ni siquiera se molestara en recordar nada sobre 9 de sus adversarios más notables. ¿Entonces confías en tu capacidad para ganar contra cualquier Sekirei fuera de los primeros 10? Karasuba se rió entre dientes. Su mano buscó distraídamente una espada, pero cayó a su costado una vez que se dio cuenta de que no la tenía encima. No podía decir si ella parecía frustrada o eufórica. No seas tonto, Ashikabi-kun. Si se han adaptado mucho o no me importa. Soy el más fuerte, después de todo. Shiro miró fijamente sus párpados entrecerrados con escrutinio. Fuera cierto o no, eso es lo que ella creía. ¿Qué había de malo en decir eso cuando te pregunté esta mañana? Sus orbes fríos y plateados se encontraron con los suyos. Preguntaste si alguno de ellos es más peligroso que yo. Hice. No sé. Su respuesta lo dejó perplejo. Acabas de decir que eres el más fuerte. ¿Y eso me convierte en el más peligroso? Si eres fuerte o no, realmente no le importaba a esa chica a la que mataste a tiros de forma remota. Cuánto puedo matarlos o cuánto ellos no pueden matarme a mí es irrelevante siempre y cuando ya que existe una oportunidad para que un debilucho se convierta en un dolor de cabeza. Ah. Es cierto que ese fue un punto justo. Puede que ella hubiera tenido demasiada confianza en sí misma para su gusto, pero al menos podía pensar en su situación de una manera razonable. No pudo evitar preguntarse si ella tenía en mente algún débil en particular cuando lo dijo, pero no tenía ningún sentido mencionarlo ahora. Las maniobras ligeras y sin propósito no serían tan útiles, ni tan aconsejables, ahora que se esperaba que continuara junto con su socio en el futuro previsible. Antes de actuar de nuevo, contrataría a alguien para atacar los servidores de Mbi y obtener tanta información documentada sobre los 108 Sekirei como fuera posible. Cualquier información que Karasuba aún tuviera que compartir con él sería mejor revelada archivo por archivo para no perderse nada. Shiro dejó escapar una pequeña risa y luego le sonrió gentilmente a su compañero. Su expresión se encontró con una tensa propia. Por un momento, podría haber jurado que la escuchó hacer un ruido ahogado por cualquier motivo. Supongo que tienes razón. Vámonos, HM. Ella presionó sus labios contra los de él, cortando su frase abruptamente con un beso generosamente largo. Cuando se alejó, la mujer se dio la vuelta y caminó hacia las escaleras con la compra en la mano. ¿Por qué? Ninguna razón en particular, respondió ella antes de que él pudiera terminar la frase. Shiro se quedó solo en la azotea. Como pensaba. Intentar descifrar lo que pasaba por su cabeza era una causa perdida.